Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la filosofía, vamos a entrar en la definición de qué es la filosofía. Y vamos a ver que está etimológicamente filos, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Por tanto, así etimológicamente el significado propiamente hablando es amor por la sabiduría. Sin embargo, ya viéndolo desde un punto de vista más profesional o desde un punto de vista más definido, veamos que la filosofía es esta búsqueda racional. Primero es racional porque la fuente del conocimiento filosófico alude a la razón, es decir, se relaciona precisamente con esta capacidad humana que tenemos para razonar. Es decir, no aplica el decir es mi filosofía solo porque pienso algo, sino que la filosofía tiene que estar razonada, tiene que estar sustentada y el sustento es la razón. Por otra parte, es crítica porque hace un análisis profundo, es decir, va retomando estos aspectos que tienen que ver con los argumentos que son válidos, primero, para empezar, y segundo, que en ocasiones son contradictorios. Lo vamos a ver ahorita más adelante con el tema de los métodos, que es el método dialéctico, cómo se da una tesis, alguien dice la antítesis, es decir, lo contrario, y en unidad van sacando una síntesis, ¿no? Entonces, es este pensamiento a través del argumento. Y la crítica consiste precisamente en argumentar, pero también en darle un sentido racional a aquello que se está argumentando. Y finalmente, profundo, del sentido de la realidad, el conocimiento, la moral y la existencia humana. Aquí primero, la realidad es una, sin embargo, los seres humanos vemos la realidad en gran medida a partir de lo que pensamos y mucho de lo que pensamos tiene que ver con nuestra identidad cultural o con elementos culturales además de experienciales, es decir, situaciones que nosotros hemos experimentado y les hemos dado un sentido. Entonces la realidad está ahí, pero nosotros también la vamos interpretando a través de nuestros propios filtros, como pueden ser las creencias del conocimiento. Y el conocimiento, recordemos que es vasto, no solamente está el conocimiento científico, sino también el conocimiento empírico. El primero tiene que ver con lo comprobado y el segundo tiene que ver con lo que ya hablábamos hace rato, la experiencia. La moral o la ética, que sería lo propiamente, es aquello que nos indica cuál debería ser la conducta más adecuada. Después hablaremos de las ramas de la filosofía y ahí vamos a profundizar un poquito más en esto de la ética y la moral. De momento solo es hacer esta referencia a que la filosofía pues va a estudiar la conducta humana en cuanto a lo que debe o no ser correcto en concordancia con la realidad y con los seres con los que nosotros pues nos complementamos. Y finalmente también la existencia humana, es decir, el por qué, el para qué, el qué hacemos como seres humanos en este mundo, en esta tierra. Eh, Ahora, la filosofía, como acabamos de revisar un poquito la definición, no obstante, vamos a ver que la filosofía pues se va a encargar de estudiar el conocimiento último de las cosas. Por eso la filosofía puede llegar a ser tan profunda y en ocasiones podemos creer que es complicada, aunque en realidad a veces es más complicado el que nosotros nos creamos que es complicado más que la complicación misma que tiene, ¿verdad? Y aquí hice una serie de comentarios, bueno, de revoltijos de palabras, ¿verdad? Un elemento importante en la filosofía es el lenguaje, la comunicación. En ocasiones hay quienes hablan con un lenguaje muy profundo de filosófico y entonces es más complejo comprenderlo, pero porque no estamos en esa misma fuente de realidad, ¿no? El lenguaje de alguna manera también enmarca una realidad. Entonces, cuando nos hablan con términos complejos que no están en nuestro vocabulario y por tanto no están en nuestra comprensión, pues pensamos que puede ser algo
muy complicado. Sin embargo, la filosofía es una asignatura, una materia, una cosa hermosa. Y bueno, vamos a ver que la hermosura que tiene precisamente es porque este conocimiento es profundo de la realidad y nos ayuda también a nosotros a ser personas más profundas y más críticas. Entonces, bueno, vamos a ver, la filosofía estudia grandes problemas del ser humano, como es el ser y la existencia, es decir, estamos en el mundo, sí, ¿qué hacemos en el mundo? ¿Para qué estamos? ¿Tenemos un sentido? ¿No tenemos un sentido? ¿Cuál es el fin último del ser humano? Somos seres sociales por naturaleza, es decir, requerimos del otro, pero a su vez somos seres individuales. ¿Cómo es esta existencia? Otro es el conocimiento y la verdad. De pronto estamos en una época en la que consideramos que la verdad es subjetiva o que cada quien tiene su propia verdad de acuerdo a su experiencia personal. Sin embargo, el conocimiento tenemos que ver que es un elemento dado y claro, eh, la verdad se va a ver reflejada en la realidad. Yo puedo decir que en este momento está lloviendo y realmente no está lloviendo porque no está cayendo agua del cielo y entonces no hay lluvia. Entonces no concuerda lo que digo con la realidad. Entonces este conocimiento precisamente nos tiene que llevar a esta verdad y a esta realidad de las cosas. También estudia la moral, la ética, la justicia, es decir, cómo debe ser el comportamiento humano y en qué medida debe ser así. Eh, Todos los filósofos que de alguna u otra manera hablan de la ética, pues nos van dando también una dirección y se justifica el motivo de por qué actuar de la manera en la que actuamos. Como te digo, en otro momento hablaremos de la ética de manera más profunda. Y también estudia la belleza y el arte. Muchas veces, un poquito como la verdad, creemos que la belleza es subjetiva, porque cada quien tiene su propio concepto de belleza. Sin embargo, la belleza tiene que ver también con elementos de la racionalidad. Es decir, la belleza es belleza en cuanto a cierta proporcionalidad y ciertos elementos que se relacionan con lo razonable. Solo los seres humanos podemos ver una obra, eh, por ejemplo, una pintura y decir, ah, qué belleza tiene esta pintura. Pero eso es porque los seres humanos somos racionales y además de la interpretación personal, tiene que ver también con características de índole racionalista. Si tienes alguna duda, pues házmelo saber, por favor, y seguimos con la clase. El objeto de estudio de la filosofía es la totalidad de la realidad vista desde la razón. Este es un elemento clave, este es un elemento importante, porque de pronto creemos que la filosofía no tiene un sustento. En realidad, el sustento de la filosofía es la racionalidad. Es decir, por eso hablaba al inicio que debe haber un argumento lógico, debe haber un argumento razonado para poder hablar de que se está hablando de la realidad. Por otra parte, hay que identificar que no se limita solo a lo particular, sino que va a buscar también la parte de lo universal, intentando comprender el porqué y el sentido último de las cosas. La filosofía entonces, como hemos hablado, pues estudia la realidad en su totalidad y por eso es que de pronto podemos hablar de tantísimos temas cuando hablamos de filosofía. No solo del ser humano, podemos hablar de la sociedad, podemos hablar de la felicidad, podemos hablar de la cultura, podemos hablar de muchos elementos que precisamente se relacionan con el ser humano y su realidad o la forma en la que vive su realidad. Vamos a ver que también la filosofía tiene sus propios métodos y hablando del método dialéctico, es este que busca el conocimiento a través del diálogo. Y sobre todo, bueno, ya Hegel, que es uno de los filósofos que le da más estructura, donde habla de este diálogo de contradicciones, lo que te decía al inicio, ¿no? Se hace una postura filosófica, alguien la va a contradecir y de ahí pues se va sacando una unificación de criterios a partir del pensamiento. Por ejemplo, lo que pasaba con los racionalistas, los empiristas, luego llega Kant y hace esta unificación.
¿sale? Está también el método fenomenológico, que es el que busca esta comprensión de la experiencia desde la experiencia y como tal con la experiencia, ¿no? Entonces, este es uno de los métodos que son ya un poquito más más para acá, es decir, no tan antiguos, con Huxley. Está también el método crítico, que es el análisis de los supuestos y los argumentos, es decir, hacer este análisis de lo que se está diciendo y que tenga validez. Y también el método analítico, que estudia el lenguaje y los conceptos. Por eso decía hace un momento que es importante el lenguaje, porque el lenguaje, si no es comprensible, pues no tenemos esta idea de lo que estamos hablando. También está el método mayéutico de Sócrates, que es a través de las preguntas sobre las mismas preguntas. Ahora, ¿por qué es importante estudiar filosofía? Bueno, pues la filosofía nos enseña a pensar por nosotros mismos, a tener nuestro propio criterio, a tener nuestras propias características con respecto a la realidad, es decir, no quedarnos con la visión de la realidad que otras personas nos dan, sino también ser capaces de poder nosotros interpretarla bajo nuestros propios términos, pero no con términos inválidos o con términos que únicamente vayan a la experiencia personal, sino que también vayan a temas pues racionalizados, ¿no? También nos ayuda a vivir con sentido, a cuestionar aquello que parece obvio y que muchas veces asumimos como verdades ya dadas, a construir una vida guiada por la razón y desde esta razón por los valores, es decir, a no dejarnos llevar por todo lo que nos dicen las demás personas o por la verdad que podría ser esta verdad oficial, vamos a decirlo así. Nos ayuda a cuestionar y sobre todo a tener nuestros propios principios y valores. Y para cerrar este, este video, la filosofía no te dice qué pensar, más bien te enseña cómo pensar. En algún libro leí que decía la filosofía no te da respuestas, más bien te genera más preguntas para que a partir de esas preguntas te cuestiones y vayas buscando encontrar esas respuestas. Decía Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida. Y aquí es importante hablar de que este examen no solo es hacia el interior de nosotros, sino también hacia el exterior. Cuéntame qué te ha parecido este video. ¿Has aprendido algo nuevo? Déjamelo saber. Gracias.